Muy buenas tardes, expertos Fester. Vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy de sistemas acrílicos e híbridos de Fester. Y para empezar, una frase de Vincent van Gogh, sí, precisamente, del pintor nacido en los Países Bajos. Los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse a la mar. Y bien, expertos Fester, la razón de presentarles esta frase es porque nos habla de lo importante que es enfrentar el desafío, de lo importante que es, sabiendo que existen riesgos, hacer las cosas. Y eso es lo que nos permite el tener un crecimiento profesional y un crecimiento personal. Y nuevamente, bienvenidos a esta sesión, a este webinar de sistemas acrílicos e híbridos de Fester. Mi nombre es Jorge Daniel Quintanar, pertenezco al servicio técnico de Fester. Y lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, si ustedes checaron la invitación que ustedes les hicieron llegar, por la cual están el día de hoy aquí, pues vamos a ver cuáles son los objetivos de esta sesión. Hablaremos acerca de qué caracteriza a los sistemas impermeables FESTA-Acryton y FESTA, y dentro de cada uno de ellos, pues veremos cuál es el alcance, las superficies adecuadas para su aplicación, la secuencia y técnicas de aplicación de estos productos. Hablaremos, por supuesto, de rendimientos y durabilidad de los sistemas y también acerca de cuáles son los beneficios de nuestros sistemas impermeables FESTA-Acryton y FESTA. Finalmente, pues tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Y pues, para no quitar más tiempo, formalmente, comenzamos. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión del día de hoy? Bueno, pues que al finalizar el curso, el participante, cada uno de ustedes, conocerá e identificará para nuestros sistemas impermeables FESTA-Acryton y FESTA los problemas que resuelven, cuáles son las características que tienen en común estos impermeabilizantes, su técnica de aplicación, los rendimientos recomendados y, por supuesto, los beneficios de utilizar nuestros impermeabilizantes acrílicos FESTA-Acryton y FESTA. Hablemos acerca de las características. Para este punto, bueno, primero un poquito de contexto. ¿Por qué necesitamos impermeabilizar? Esa es una pregunta que pues hay personas que nos las hacen, nos la podemos haber hecho nosotros mismos. Y lo que sucede es que, bueno, los materiales de construcción pues tienen como una de las características la porosidad. En este caso, el más empleado más ampliamente actualmente pues es el concreto. Y esa es una de sus características. ¿Producto de qué? Pues producto de la formación de capilares durante el proceso de fraguado. ¿Y esos capilares de dónde vienen? Pues del agua que tiene que evaporarse, el agua que se necesitó para que se llevaran a cabo la serie de reacciones químicas que permitieron pues que se convirtiera en una piedra artificial el concreto. Ahora bien, el impermeabilizante es un material que detiene el paso del agua y nosotros lo colocamos para mantener seca y protegida una construcción. Si hablamos acerca de impermeabilizantes, bueno, nos podemos remontar muchos siglos atrás, pero vámonos nada más al siglo pasado. Y en este periodo lo que nos encontramos es el asfalto oxidado en caliente, que fue el primero en emplearse como parte de los procesos constructivos. De hecho, todavía hace 15, 18 años, en el manual de autoconstrucción de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, se mencionaba el uso de este tipo de material como impermeabilizante. ¿Cómo se empleaba? Bueno, pues un cuñete de asfalto, se pone a calentar, se solubiliza, se fluidiza, y entonces pues así caliente se aplica con un trapeador en toda la superficie. ¿Por qué dejó de utilizarse? Bueno, pues por una parte por la cantidad de vapores que desprendía y que añadían a la contaminación ambiental, y por otra, bueno, pues nunca fue muy cómodo para el aplicador estarse exponiendo a un líquido que estaba caliente, que le podía causar quemaduras. Y precisamente por el hecho de ser un producto que se tenía que aplicar en caliente, es por lo que nacieron los asfaltos oxidados en frío, los impermeabilizantes asfálticos en frío, que los conocemos porque hay base solvente y hay emulsionados o base agua.
La característica es que facilitaban este proceso de impermeabilización, ya no era necesario calentarlos. Sin embargo, pues también así como tuvieron sus ventajas, tuvieron sus pequeños bemoles. Uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo de secado entre capa y capa del impermeabilizante y el hecho de que necesitaban un acabado reflectivo. ¿Por qué? Pues porque el asfalto, pues muy bueno para soportar el contacto con el agua, con la humedad, pero deteriorándose por efecto de la luz ultravioleta, de los rayos. Cuando llegaron los impermeabilizantes prefabricados, estos, pues una maravilla. ¿Por qué? Pues porque todas sus capas impermeables en uno solo y además tenía el acabado. Nada más el detalle estaba en que, en que para su instalación pues se necesitaba hacer una termofusión, utilizar un soplete con la llama para entonces que pudiera adherirse sobre la superficie. Sin embargo, como beneficio, se obtiene un material que tiene un espesor uniforme, un espesor constante en toda la superficie, lo que nos da la seguridad de tener una protección uniforme en toda la losa, en toda la superficie. Pero nuevamente, una mejora con respecto a la anterior, por supuesto. Perfecto, no, porque tiene también sus detalles. Y es entonces cuando aparecen el otro tipo de impermeabilizantes, los impermeabilizantes acrílicos. Estos al llegar abren un campo de posibilidades bien grande. ¿Por qué? Porque son productos base agua, porque son impermeabilizante y acabado en el mismo producto, porque tiene ventajas en su aplicación, porque ya no tenemos la incomodidad de estar trabajando con un asfalto, ya no necesitamos el hecho de un aplicador experimentado que sepa manejar el soplete, de estar trabajando con un tanque de gas. No, lo que necesitamos es unas herramientas más sencillas para poder hacer su aplicación. Esas ventajas son las que de repente hicieron que pues se sean tan populares, que se sean tan masivos, que tanta gente conoce los impermeabilizantes del tipo acrílico. Y bueno, dentro de estos impermeabilizantes, incluso dentro de nuestra misma marca Fester, nos encontramos pues con dos grandes familias. Una familia de productos, hágalo usted mismo, y otros que son de alto desempeño. Los hágalo usted mismo, ¿qué tienen como características? Bueno, se aplican con herramientas comunes y fáciles de usar. La técnica de aplicación es sencilla. ¿Qué tan sencilla? Bueno, si nosotros seguimos cuidadosamente las instrucciones que vienen en el mismo envase, podemos hacer nuestra impermeabilización. Están pensados para un uso doméstico. Por lo tanto, pues no requieren necesariamente una mano de obra calificada y hay variedad en las durabilidades de estos productos. En cambio, tenemos también una línea de productos de alto desempeño, que igual se pueden aplicar con herramientas comunes y fáciles de usar, pero también pueden aplicarse por aspersión. ¿Y esto para qué? Pues para abarcar grandes superficies en menor tiempo de ejecución. La técnica de aplicación es sencilla, sí, es sencilla, pero con alta atención a los detalles. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es precisamente el obtener el máximo beneficio, el más alto desempeño de estos productos. Por lo tanto, una mano de obra calificada nos va a garantizar el desempeño de estos impermeabilizantes. Y lo estamos pensando tanto para grandes superficies como para uso doméstico. Y la durabilidad y el desempeño, como les había mencionado, quedan garantizados ¿con qué? Con el empleo, con la actividad, la instalación por medio de aplicadores certificados. ¿Qué características tienen en común? Bueno, estamos hablando de productos que van a adherir en superficies húmedas. Expertos Fester, distingamos, no estamos hablando de una superficie anegada húmeda. Tienen adherencia en superficies de concreto, en lana metálica, adhieren incluso sobre sistemas impermeables que estén intemperizados. Puede ser sobre acrílicos, sobre asfálticos y sobre prefabricados. Y se distingue por tener un rápido secado. Y por supuesto, no solamente tenemos nuestra línea FSA Acryton Pro Shield y nuestro FSTA, también tenemos nuestro FSTA Acryton híbrido. Y todos estos que tienen en común, pues un excelente desempeño ante movimientos estructurales, resistentes a los rayos ultravioleta y por lo tanto al deterioro. Y todos son sometidos a pruebas de laboratorio y en campo. ¿Para qué? Para comprobar su desempeño.
Entonces, déjenme ahora hablarles un poco más acerca de estos sistemas impermeables FESTEA Tritón y FESTEA. ¿Dónde dijimos que se pueden utilizar? Se pueden utilizar en superficies de concreto, en losas, y se pueden utilizar en lámina, en techumbres. Para eso están diseñados estos productos. Cuando hablamos nosotros acerca de losas, es importante que nosotros veamos las características que tiene, el uso al que se va a destinar esta losa. ¿Por qué? Porque de eso depende la selección que vamos a usar del impermeabilizante. Es decir, nuestros impermeabilizantes acrílicos, a pesar de ser muy buenos, de ser excelentes en desempeño, no están diseñados para todo tipo de losa y tampoco están diseñados para todo tipo de uso, principalmente. En cuanto a los tipos de losa, pues por supuesto, conocemos las losas monolíticas, esas losas que llevan la cimbra, que se le pone el armado, el acero de refuerzo, que se hace el colado con el concreto, las losas aligeradas, que la diferencia que tienen con las anteriores, pues es que se le colocan casetones de poliestireno, es decir, de unicel. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de concreto que se está utilizando para hacer toda la losa. En este tipo de losas, pues por supuesto nosotros podemos utilizar nuestros impermeabilizantes. Pero ¿qué pasa? Existen procesos constructivos que están diseñados para avanzar más rápidamente, para poder tener más generación de superficie, de obra, de pisos. Tenemos entonces las losas de vigueta y bovedilla y las vigas doble T. En estos casos estamos hablando de elementos prefabricados cuya característica es que tienen juntas, tienen uniones a pesar de que lleven una capa de compresión de concreto, como en el caso de la vigueta y bovedilla. Entonces, para este tipo de losas, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar de un sistema impermeable que se adapte a los movimientos que va a tener esta estructura, que va a tener este mismo tipo de losa. Incluso cuando hablamos nosotros de losas monolíticas, de losas macizas, pues hay ocasiones que, bueno, sabiendo que va a ser una losa que va a tener tránsito, entonces se decide colocarle, por ejemplo, un acabado como un enladrillado o un acabado cerámico. Y en estos casos, las recomendaciones, pues no impermeabilizar encima del enladrillado, sino colocar el impermeabilizante antes de que se ponga todo este acabado. Por lo tanto, para este tipo de servicios, nosotros no vamos a colocar un impermeabilizante acrílico y después poner el tesontle, poner el entortado y poner el ladrillado. No, se utiliza otro tipo de impermeabilizante, por ejemplo, un asfáltico base solvente. Para superficies de lámina, nuestros impermeabilizantes de la línea FESTEA Tritón y FESTEA van a tener adherencia, muy buena adherencia, tanto en superficies de lámina metálica nuevas como intemperizadas en buen estado. Aquí tenemos, por ejemplo, la lámina cabanalada, tenemos láminas como la lámina de arcotecho, que es para grandes superficies, que es para otro tipo de instalaciones, que son comunes en techumbres para uso industrial o comercial, que es el mismo caso de la lámina multipanel y la lámina engargolada. Ambos tipos de lámina, ¿qué tienen en común? Bueno, pues que se ensamblan, vienen construidas, están diseñadas de tal manera que se ensamble una lámina con la otra. La lámina multipanel, adicionalmente, tiene esa parte, ese relleno que sirve como aislante térmico, cosa que no tiene la lámina engargolada. Pero también podemos encontrarnos con láminas de fibrocemento. Incluso hay láminas de cualquiera de los tipos que hemos mencionado a las cuales se le coloca un aislante térmico, en este caso el poliuretano espreado. La función que tiene este poliuretano espreado es finalmente dejar una capa que sirva como aislamiento ante la temperatura, y es muy útil cuando se utiliza en climas extremosos, donde en una época del año hace muchísimo calor, da muchísimo el sol, y en invierno se tiene mucho frío. ¿Por qué? Pues porque permite ese aislamiento térmico. Sin embargo, el poliuretano espreado necesita de un acabado, y ahí es donde intervienen nuestros sistemas acrílicos. ¿Por qué? Porque se utilizan como acabado. ¿Para qué? Para impedir que las condiciones ambientales terminen por ir degradando este poliuretano espreado. Recordemos, es una espuma, tiene aire, tiene mucho poro.
y entonces si esto comienza a degradarse, el podo queda abierto, queda expuesto, y en cualquier lluvia esto se anega, se vuelve una esponja y entonces tenemos un problema de humedad. Por eso, estos impermeabilizantes FESTEA Acritón y FESTEA son adecuados para aplicarse como acabado sobre poliuretano espirado. ¿Qué alcance tienen nuestros productos? Bueno, tenemos impermeabilizantes acrílicos cuya formulación les permite tener un óptimo desempeño, un puenteo, sus propiedades de elongación, les permiten comportarse muy bien ante agrietamientos y fisuras en la superficie. Estos agrietamientos y fisuras, pues recordemos que se pueden ocasionar por un cuidado inadecuado del concreto, por asentamientos o deterioro de la construcción. Una fisura pues es más superficial, una grieta incluso puede abarcar todo el peralte de la losa. Y en todos estos casos, cuando nosotros utilizamos la membrana de refuerzo, vamos a mejorar nuestro puenteo y resistencia a la ruptura. Mucho ojo, expertos Fester. Una cosa es cuando estamos hablando de fisuras y grietas y otro cuando estamos hablando de juntas. Una junta, por ejemplo, una junta fría como la que vemos ahí en la ilustración, ¿por qué sucede? Pues porque se hizo una continuación en la losa y, por supuesto, no se utilizó aquellas soluciones que el Fester les ofrece para evitar la formación de juntas frías. En ese caso, esta junta que ya se formó deberá ser tratada adecuadamente y deberá ser reforzada antes de complementar toda la impermeabilización. Como vemos ahí en la ilustración que hicieron. Bueno, pues nada más le pusieron mezcla encima de la junta, le aplicaron el impermeabilizante y dijeron ya con eso queda todo resuelto. Y como vemos, no fue suficiente. Se tiene que hacer un adecuado tratamiento de la junta. Por supuesto, no nada más tenemos juntas frías. Tenemos losas donde lo que nos empezamos a encontrar son agrietamientos que de repente vemos que corren de un lado a otro de la losa. ¿Por qué? Porque en ese momento la losa está haciendo su propia junta. Esto sucede cuando el acero de refuerzo no es suficiente para controlar estos esfuerzos, estas tensiones por dilatación y contracción del concreto. Y para un tipo de losa que presenta esta problemática, por supuesto, no podemos elegir un sistema acrílico, se tiene que considerar otro tipo de sistema impermeable. Vean por favor la imagen que tenemos ahí. Ustedes pueden ver, ahí hay una junta fría y se nota. Pero los agrietamientos que tenemos en la misma superficie que quedaron marcados porque los estaban resanando, nos están indicando que, ¿sabes qué? Aquí tiene que haber otra junta y tienes que tratarla como una junta. Hablaremos un poquito más acerca de cómo se tiene que tratar, por supuesto, un poco más adelante. ¿Qué otra cosa tienen de característica, de alcance? ¿Lo puedo aplicar sobre una superficie húmeda? Por supuesto. Nuestros sistemas acrílicos, FESTEA Acritón y FESTEA, se pueden aplicar en una superficie húmeda, previo retiro del exceso de agua. Es decir, voy a impermeabilizar, me llovió anoche, bueno, ¿qué? Se mojó. Barremos el exceso de agua, lo retiramos y podemos aplicar el sistema. ¿Por qué? Porque nuestros impermeabilizantes acrílicos tienen la característica de que no son barrera de vapor. ¿Qué significa esto? Significa que la lluvia que viene del exterior no va a penetrar, pero sin embargo, el vapor de agua que se quedó en la superficie y que se va a generar por efecto del calentamiento, sí puede pasar la película y liberarse. Entonces, ¿podemos utilizarlo en estos casos? Claro que sí, por supuesto. Pero, les repito, estamos hablando de superficies húmedas, no superficies inundadas, no superficies anegadas. Porque, mucho ojo, expertos Fester, incluso ya una vez puestos, nuestros impermeabilizantes son resistentes a los encharcamientos. Pero ¿para qué los exponemos a un encharcamiento? Si previamente a la impermeabilización podemos hacer lo necesario para corregirlo. ¿Para qué? Para hacer una corrección de pendiente, por ejemplo. O un caso como el que vemos en una de nuestras fotografías, donde lo que tenemos es un problema de que pues es que la bajante de agua se tapó. ¿Y por qué se tapó? Pues se tapó por basura, por escombros que tenemos ahí. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con casos donde el problema que tiene una casa, que tiene una edificación, no es un problema de impermeabilizante, es hasta un problema de jardinería? ¿Por qué? Porque la bajante de agua se llena con hojarasca. ¿Cuántas veces es un problema de plomería? ¿Por qué? Porque el diámetro de la bajante de agua no es lo suficiente, la tubería no es lo suficiente para entonces poder desalojar toda el agua de lluvia. Pero por supuesto, tenemos un problema de humedad y lo primero que pensamos, es el impermeabilizante.
Todas estas cosas hay que considerarlas. ¿Para qué? Para que entonces se tenga el éxito en el desempeño de nuestro impermeabilizante. ¿Cómo se aplican nuestros impermeabilizantes? ¿Cuál es la secuencia, los pasos que se tienen que hacer? Aquí los vemos. Hacemos una limpieza y preparación de superficie, en algunos casos incluso reparaciones. Aplicamos nuestro Fester Acrytón sellador y hacemos el refuerzo de los puntos críticos. Y posteriormente vamos a aplicar nuestra primera capa, ya sea de Fester Acrytón híbrido o de nuestro FESTEA, y la colocación del refuerzo con membrana Fester Acryflex en caso necesario, y posteriormente una segunda capa de nuestro impermeabilizante, Fester Acrytón Pro Shield, FESTEA o Fester Acrytón híbrido. Pero mucho ojo, expertos Fester, nosotros lo sabemos, la facilidad de la aplicación de nuestro sistema no implica que descuidemos los detalles. Esos detalles son los que nos van a asegurar el tener éxito en el desempeño de nuestro impermeabilizante. Y para eso vamos a ver un breve video. Impermeabilice una azotea con Fester Acrytón. El único con propiedades de hidrorrepelencia y perleo de la tecnología ProShield. Asegúrese que la superficie se encuentre limpia, sin polvo, sin recubrimientos antiguos, libre de cualquier contaminante y protuberancias. Sobre la superficie limpia, aplique sin diluir Fester Acrytón sellador acrílico utilizando una brocha o rodillo de felpa gruesa. Rellene las grietas con Fester Acrytón resanador utilizando una espátula y deje secar de 2 a 4 horas. Aplique una capa de Fester Acrytón con la ayuda de un cepillo de cerdas. Distribuya el producto de manera uniforme y en una sola dirección respetando el rendimiento. Deje secar como mínimo 2 horas. Aplique una segunda capa de manera perpendicular a la dirección de la primera. Recuerde que Fester Acrytón permite la impermeabilización completa en una mañana. Cuenta con propiedades de hidrorrepelencia y perleo de la tecnología ProShield. En color blanco, proporciona alta reflectividad disminuyendo la temperatura en los interiores. Se aplica fácil y rápido en diferentes tipos de superficies. Tiene una duración de hasta 18 años. Para mayor información, visita fester.com.mx. Muy bien, muchas gracias. Ya vimos este breve video acerca de lo que es nuestro producto Fester Acrytón. Vamos a nada más a dar un breve repaso de estos pasos. Primero que nada, la preparación de superficie. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos eliminar todo lo que sea una falsa adherencia. Esa falsa adherencia puede ser, pues, el polvo. El polvo es un desmoldante natural. Nosotros sabemos, por supuesto, pues, que tenemos que eliminarlo. También puede haber restos de impermeabilizantes en mal estado que tienen que desprenderse. Si nosotros queremos aplicar, porque bueno, si nuestros impermeabilizantes tienen adherencia sobre un impermeabilizante acrílico intemperizado, ya desgastado, ya viejo, sobre un asfáltico, sobre un prefabricado, sí tienen adherencia, pero la condición es que esté bien adherido a la superficie. Cuando uno hace una limpieza en la superficie, la regla es todo lo que está mal adherido, todo lo que está suelto se retira, todo lo que está bien adherido se queda. Así es como se hacen las cosas. Incluso en una superficie nueva, pues se tiene también que hacer lo que llamamos el desbroce. Es decir, está eliminando costras de mezcla, costras de cemento que podemos tener ahí, que nuevamente pueden ocasionar un problema de falsa adherencia. Expertos Fester, ustedes lo saben, la gran mayoría de los problemas que tenemos posteriormente a la aplicación de un impermeabilizante se explican por un detalle de preparación de superficie. Y después de hacer la preparación de superficie, lo que sigue es imprimar. Aplicar un primario. En este caso con nuestro Fester Acrytón sellador. ¿Qué es lo que hace este producto? Este es un producto pues de baja viscosidad, muy líquido. Ustedes lo destapan, tiene un aspecto blanquecino, lo aplicamos, al final queda transparente, pero se nota que está la capa, se nota que está la película.
¿Qué va a hacer? Va a promover la adherencia del impermeabilizante. ¿Por qué? Porque va a penetrar en la porosidad. Y al penetrar en la porosidad de la superficie, lo que sirve es para que ancle, vaya, para que haya un enraizamiento del impermeabilizante que vamos a colocar a continuación. El impermeabilizante propiamente es espeso, es más viscoso. Entonces, en porosidad fina, pues no tiene una forma eficiente de penetrar. Por eso, la necesidad del sellador. Y por supuesto, va a controlar aquellos polvos finos que quedan en la superficie. Porque ya sabemos, una superficie de concreto la podemos barrer 1, 10, 20 veces. Y en la 21 la barremos y vuelve a salir polvo. Por eso controla este tipo de polvos. Y nuestro FES de acritón sellador lo vamos a aplicar también previo al tratamiento de los puntos críticos. Y aquí vamos a aprovechar para recordar lo que es un punto crítico. Un punto crítico es todo aquel punto, toda aquella estructura, elemento en nuestra losa por donde podemos tener una filtración. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de bases de tinacos, de bases de equipos incluso, traves invertidas, los chaflanes, los pretiles, las bajantes de agua, por supuesto. ¿Y estos cómo se tratan? Claro, expertos Fester, se tratan aplicando una capa del impermeabilizante, colocando una tira de membrana de refuerzo, asentándola bien en el punto que vamos a reforzar y nuevamente cubriendo con impermeabilizante, de tal manera que queda impermeabilizante, membrana de refuerzo e impermeabilizante nuevamente. Así es como se trabajan estos puntos críticos. Incluso cuando hablamos de las bajantes de agua, ¿qué hacemos? Pues hacemos un recorte de membrana, le hacemos un corte en estrella. ¿Para qué? Para que entonces la membrana pueda llegar hacia la parte de adentro de la bajante. Y aplicamos nuevamente la misma receta, ponemos nuestra capa de impermeabilizante, colocamos la membrana de refuerzo, teniendo cuidado que no se arrugue, por supuesto, no la tensamos porque no es necesario que tenga tensión, nada más que esté bien puesta. Y la recubrimos. Claro, yo sé que ustedes, expertos Fester, siempre lo hacen de esa forma. Nada de andar poniendo la membrana y después ponerle por encima el impermeabilizante. No, eso no funciona, eso no garantiza el desempeño. Y recuerden, utilizar la membrana mejora el puenteo y la resistencia a la ruptura, en estos puntos en particular. Y bueno, ya que estamos hablando de la membrana de refuerzo, estamos hablando de que le va a conferir resistencia mecánica al sistema. ¿Dónde la vamos a poner? En puntos críticos, siempre. Chaflanes, bases, domos, bajantes de agua, bases de equipo, ahí es donde va la membrana de refuerzo. Y en toda la superficie, en caso de presentar agrietamientos, donde lo que vamos haciendo, pues se sigue aplicando el impermeabilizante e ir extendiendo nuestra membrana de refuerzo. Ya saben cuál es la técnica, comenzando pues por las partes bajas de la pendiente y terminando en las partes altas y haciendo sus recortes y sus dobleces en las partes que sean necesarias. Ok, pero ¿qué hacemos en el caso de las grietas y las fisuras? Pues si ustedes recuerdan el video, pues para eso tenemos nuestro FES de acritón resanador, un producto fibratado para fisuras y grietas de hasta 3 milímetros de ancho. ¿Qué se tiene que hacer con este producto? Bueno, pues lo que se tiene que hacer es que durante la preparación, que la vamos a utilizar siempre en los puntos críticos y vamos a utilizarla en superficies que tengan mucho agrietamiento. Oye, si no tiene grieta, ¿la puedo utilizar? También la puedes utilizar, por supuesto, no está negado que lo hagamos. Y cuando tenemos nosotros grietas, lo que utilizamos es este acritón resanador para fisuras y grietas de hasta 3 milímetros de ancho. Por favor, expertos Fester, recordemos que tenemos también nosotros productos asfálticos, pero estos productos asfálticos no son recomendados para este tipo de servicios. Asfálticos con asfálticos, acrílicos con acrílicos.
Y recuerden que hay que hacer un tratamiento de la fisura de la grieta antes de colocarle nuestro Fester Acritón resanador. Y si nosotros tenemos una grieta o una fisura mayor a 3 milímetros de ancho, entonces lo que vamos a utilizar es un sellador de cartucho, que puede ser nuestro Fester Super Seal o nuestro Fester FT201. Otra vez se tiene que trabajar, sí, se tiene que ampliar, se tiene que limpiar, se tiene que retirar el material suelto, el polvo, y entonces le ponemos nuestro sellador. Pero además de este tratamiento que le hicimos a la grieta con el Acritón resanador, con el Super Seal, con el Fester FT201, además de eso todavía lleva un refuerzo con membrana e impermeabilizante. De eso no nos vamos a salvar. ¿Para qué? Para que quede entonces con mayor seguridad nuestro refuerzo y nuestra reparación. Y pues entonces cuando llegamos a la aplicación del impermeabilizante, lo hacemos en 2 capas. La primera capa pues recomendamos hacerla perpendicular a lo que es la pendiente, la bajante del agua, y la segunda capa hacerlo en el sentido de la pendiente. ¿Para qué? Para que el rayado que quede entonces con el cepillo para impermeabilizar venga y nos ayude a lo que es que vaya toda el agua hacia la bajante. Las capas impermeables las vamos a aplicar ¿con qué? Con brocha o con cepillo para impermeabilizar, con un cepillo de Ixtle. Bien importante, expertos Fester. ¿Por qué no recomendamos el rodillo para la aplicación de nuestros impermeabilizantes? Si nosotros estamos impermeabilizando, lo que nos importa es tener un adecuado espesor del impermeabilizante. El cepillo es la herramienta que nos permite controlar mejor la cantidad de producto que estamos dejando en la superficie y por lo tanto asegurar que va a quedar una capa del espesor necesario. En impermeabilizantes el espesor lo es todo. Si nosotros aplicamos con un rodillo, nos va a pasar una de dos: o caemos en la tentación de extenderlo, de hacerlo rendir, y entonces estamos pintando la losa, o bien nos encontramos con que ni siquiera podemos extenderlo, con que nos queda todo como si fuera un texturizado, con que hasta se patina el rodillo para tratar de aplicar el impermeabilizante. Por eso la recomendación de utilizar el cepillo para lo que es la mayor extensión y la brocha, ¿para qué? Pues para hacer en los detalles. Y bueno, vamos a hablar de rendimientos y durabilidad de nuestra línea de impermeabilizantes acrílicos. Y tenemos a quienes, tenemos a Fester, tenemos a Fester Acritón Pro Shield y tenemos a nuestro Fester Acritón híbrido. Pero bueno, hablamos también de algunos otros componentes del sistema. Recuerden, todos los que estamos poniendo aquí son aquellos componentes que son compatibles entre sí en el sistema. Cualquier otro que esté fuera de esta lista no es compatible. Cuando utilizamos el acritón resanador, cada litro de nuestro acritón resanador rellena 0.8 litros de grietas. Y aquí alguien me va a preguntar, bueno, ¿y en metros lineales para cuánto me alcanza? Bueno, mía, si tú tuvieras una grieta o una fisura de 1 milímetro de ancho y 1 milímetro de profundidad, esto te va a alcanzar para 100 metros lineales. Pero todo va a depender de qué, pues todo va a depender del ancho y todo va a depender de la profundidad y de las mermas que tú tengas posteriormente. Nuestro Fester Acritón sellador, 5 metros cuadrados por litro sin diluir en una mano. Nuestras membranas de refuerzo, pues vienen en un rollo que mide 100 metros de largo por unos 10 de ancho, debido pues a que hay un espacio que se está dejando para los traslapes. Por lo tanto, aproximadamente alcanzan para 100 metros cuadrados por rollo de membrana, pero el rendimiento de la membrana va a depender de qué, pues de la cantidad de traslapes transversales que nosotros hagamos y de recortes. Por eso decimos aproximadamente. Ya propiamente hablando acerca de lo que es el impermeabilizante, tenemos en la línea Fester 3, 5 y 7 años de durabilidad. Y también tenemos para el de 5 años una versión que es fibratada. En ambos casos el rendimiento, 1 litro por metro cuadrado como mínimo,
aplicado en 2 capas, medio litro en la primera, medio litro en la segunda, para superficie en buenas condiciones y techos de lámina, y cuando no utilizamos membrana de refuerzo. Cuando tenemos que utilizar la membrana de refuerzo porque la superficie está fisurada, porque tiene muchos grietas, porque hay alto movimiento estructural, 1,5 litros por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque lleva la membrana. Y la membrana debe de quedar bien embebida, debe de quedar bien cubierta, bien impregnada con el impermeabilizante. ¿Qué pasa entonces con la línea Fester Acryton Pro Shield? Bueno, pues pasa lo mismo. Aquí tenemos durabilidades de 4, 6 y 8 años y tenemos 12 años en el caso de nuestro Fester Acryton Pro Shield 12, que viene además fibratado. Condiciones de rendimiento para el de 4, 6 y el de 8, igual. 1 litro por metro cuadrado en 2 manos como mínimo. Cuando tenemos que utilizar membrana de refuerzo, 1.5 litros por metro cuadrado en las 2 capas. ¿Para qué nos sirve este litro por metro cuadrado? ¿De qué es lo que me asegura? Bien, 1 litro por metro cuadrado es para dejar en fresco, en húmedo, 1 milímetro de ancho, 1 milímetro de espesor de impermeabilizante. Una vez seco, pues por supuesto no va a ser 1 milímetro, va a ser menos. Pero es importante que se aplique a ese espesor en húmedo para que entonces nos garanticemos que la capa que quede una vez que ha secado tenga el suficiente espesor para entonces tener el desempeño para el cual ha sido diseñado. Y en el caso de Fester Acryton Pro Shield 12, lo que tenemos es un rendimiento para superficies en buenas condiciones de 2 litros por metro cuadrado en 2 capas. 1 litro en la primera y 1 litro en la segunda. Si le vamos a poner membrana de refuerzo, ¿puede usarlo en los mismos 2 litros? Sí puedes usarlo, pero ¿por qué mejor no lo hacemos a 2.2 litros por metro cuadrado en 2 capas? Oye, ¿lo puedo aplicar a 1 litro por metro cuadrado? Sí lo puedes aplicar a 1 litro por metro cuadrado, pero si lo que queremos es tener el máximo de los beneficios que nos ofrece nuestro Fester Acryton Pro Shield 12 en resistencia, en que soporte un tráfico esporádico, un tráfico ligero, en que tenga su resistencia y su durabilidad durante todo ese tiempo, pues entonces lo más conveniente es usar el rendimiento que estamos recomendando de 2 litros por metro cuadrado. Y por favor, expertos Fester, recuerden, si yo le voy a poner membrana en toda la superficie, eso no quiere decir que yo me exima, que yo me libere de tener que ponerle los puntos críticos. En los puntos críticos es sí o sí, se tiene que hacer independientemente de que pongamos membrana de refuerzo después en toda la superficie. Ah, bueno, pero me está faltando hablar de un protagonista, del Fester Acryton híbrido. Y nuestro Fester Acryton híbrido no hay diferentes versiones, es uno solo, pero podemos ofrecer garantía de 10, 15 y hasta 20 años dependiendo de qué, dependiendo de la cantidad de producto que aplicamos y en cuántas capas. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el espesor. ¿Por qué? Porque para 10 años nosotros aplicamos 1.2 litros por metro cuadrado en 2 manos. Para 15, 1.5 en 2 manos. Y para 20 años, 2 litros por metro cuadrado, pero dividido en 3 manos, en 3 capas. Así es como se coloca nuestro Fester Acryton híbrido. Y probablemente en este momento hay alguna persona escéptica que dice, a ver, Fester Acryton híbrido no tiene 20 años en el mercado. ¿Cómo saben que va a durarme esos 20 años? Bueno, pues déjenme que les diga que hay formas de saberlo. Una de ellas es las pruebas a las que son sometidos en laboratorio. ¿Qué se utilizan? Se utilizan gabinetes de intemperismo. Estos gabinetes, ¿qué hacen? Simulan condiciones de ¿qué? Simulan condiciones de contacto con lluvia, con vapor de agua, con luz ultravioleta. La luz ultravioleta es lo que más degrada un impermeabilizante y esto se pone durante un determinado tiempo. Estos gabinetes actúan de tal forma que no se tienen que esperar los 20 años, se tienen que esperar unas semanas para entonces poder ver cómo terminaron ese periodo de tiempo, un equivalente al periodo de tiempo de los 10, de los 15, de los 20 años, de los 3, de los 8 años. Estos gabinetes
son los que nos permiten decir, ¿sabes qué? Este impermeabilizante está diseñado para durar tantos años si se aplica a este espesor, con estas condiciones. Y no solo eso, además de eso, Fester hace pruebas de campo, realiza aplicaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar el adecuado desempeño. ¿Por qué? Porque no todo es nada más el estar adentro de la maquinita. También el hecho de, bueno, y cómo se comporta durante la aplicación el producto, verificar que realmente se está cumpliendo con lo que estamos diseñando. Cuando Fester les dice que un impermeabilizante les dura 4, les dura 6, les dura 8, les dura 12 años, es porque ya comprobamos que dure ese tiempo. Por supuesto, hay condiciones que nosotros no podemos controlar o no podemos simular, no podemos determinar, condiciones ajenas. Cosas como que de repente ese impermeabilizante se ha transitado frecuentemente, eso no lo podemos simular. Como que de repente ese impermeabilizante pues resulte estar aplicado en un lugar donde pues eso no suceda, pues vive ahí la mascota. Eso no lo podemos simular. Que esté colocado en un área donde hay tendederos y pues todos los días la gente lava la ropa y sí aguanta encharcamientos y sí aguanta la lluvia, pero allí estamos teniendo el paso de la gente y aparte pues la caída constante de agua. Estos son impermeabilizantes que tienen un gran desempeño y que tienen características que los hacen muy valiosos, muy efectivos, muy eficientes. Por eso vamos a hablarles acerca de los beneficios que se obtienen con nuestro sistema impermeable acrílico de Fester. ¿A quiénes tenemos? Tenemos a Fester A, un impermeabilizante de secado rápido. ¿Qué tan rápido? 3 horas. 3 horas entre capas. Certificado bajo una norma, la norma CO18 en el 2011, con durabilidades en números nones de 3, 5 y 7 años. ¿A quién más tenemos? Pues tenemos a la estrella de nuestra línea, nuestro Fester Acryton Pro Shield, con durabilidades en números pares de 4, 6, 8 y 12 años. Un impermeabilizante de secado extra rápido. ¿Qué tan extra rápido? 2 horas entre capas. ¿Qué tan extra rápido? Soporta la lluvia 1 hora después de haber sido aplicado y que también está certificado bajo la norma CO18 ENER 2011. Bueno, ¿y esa norma de qué es? Bueno, es una norma que está considerada para aislantes térmicos, para edificaciones, características y métodos de prueba. En pocas palabras. Es una norma que permite contar con edificaciones de uso habitacional con menor ganancia de calor al interior y que por lo tanto ya no se necesita tanto consumo de electricidad por el hecho de estar utilizando aire acondicionado. ¿Por qué? Porque disminuye la temperatura al interior. Todos ustedes, expertos Fester, que viven en partes con climas más extremos hacia el norte y hacia el sur de la República Mexicana, saben de lo que estoy hablando. Periodos con largas temporadas con sol, con luz ultravioleta. Y vaya, y también ya los que estamos en el centro, cada vez con el cambio climático estamos encontrando más cosas de esas. Incluso, fíjense que tenemos impermeabilizantes que están certificados bajo otra norma, la NMX U125 SFI 2016. Esta es una norma que no es de la Secretaría de Energía, es de la Secretaría de Economía. ¿Y para qué se refiere? Se refiere a productos que entran dentro de una categoría que se llama cool roofs, o superficies frescas o techos fríos en otros lugares, en otros países. Estamos hablando de impermeabilizantes, de revestimientos que reducen tanto la temperatura superficial del techado y por lo tanto disminuyen la transferencia de calor hacia el interior, pero que también disminuyen la disipación de calor hacia el exterior. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para que en entornos urbanos nosotros reduzcamos un efecto que se llama isla de calor. Es decir, un lugar donde la superficie, la cantidad de concreto que hay en una parte citadina, en una parte urbana, pues lo que termina es calentando todo el ambiente. ¿Y todo esto para qué sirve? Bueno, pues para la mitigación del calentamiento global. ¿Dónde tenemos la certificación de este U125? Pues lo tenemos en nuestro Acryton híbrido blanco, en nuestro Acryton Pro Shield 8 y 12 años blanco,
e incluso para el acritón fachadas liso. Y pueden checarlo en un webinar que tenemos por ahí acerca de fachadas. Expertos Pfester, recuerden, Pfester Acryton Pro Shield seca más rápido. Es un producto que en color blanco nos ayuda a disminuir la temperatura al interior. Un producto que cuenta con la tecnología Pro Shield, es decir, que presenta perleo, una hidrorrepelencia al agua y que resiste una lluvia en tan solo 60 minutos. Yo puse mi impermeabilizante 59 minutos, 60 minutos, en el minuto 61 se viene el diluvio encima, no le pasa nada, no se deslava, no entra humedad en mi casa. Para eso está Pfester Acryton Pro Shield, en cualquiera de las versiones. Pero no me dejen ir sin antes decirles acerca de nuestro sistema Pfester Acryton híbrido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un sistema acrílico poliuretano, elastomérico, combinación de dos resinas. Su durabilidad, ya lo vimos, depende de qué, del rendimiento al que es aplicado. Lo podemos aplicar sobre impermeabilizantes acrílicos envejecidos y bien adheridos. Nada más no se recomienda aplicarlo sobre asfáltico. Eso sí se tiene que quitar por completo. ¿Para qué sirve? Para techumbres de lámina y superficies de concreto. Es en color blanco. Lo podemos aplicar además por aspersión. ¿Eso qué nos da? Nos da la ventaja de que podemos incrementar el avance de obra. Y además obtenemos un acabado bonito, un acabado uniforme, estético. Es un producto que soporta muy bien las condiciones climáticas, los rayos ultravioleta. No se rigidiza, no se hace tieso, no se hace rígido, mantiene sus cualidades impermeables y por supuesto va a tener un desempeño sobresaliente ante los movimientos de las estructuras. Y por supuesto, yo sé que en este momento, alguno de ustedes, expertos Pfester, está pensando, a ver, bien, perfecto, en superficies de concreto no te lo discuto. Pongo mi impermeabilizante, mi Pfester Acryton híbrido, mi Pfester A, mi Pfester Acryton Pro Shield en color blanco y yo sé que me va a disminuir la temperatura. Pero ¿sabes qué? Para una techumbre de lámina no te la compro. Pongo la lámina en blanco y me quito de problemas y ya no necesito tu impermeabilizante. Perfecto. Cuando nosotros aplicamos un impermeabilizante de nuestra línea acrílica, incluso en láminas blancas, vamos a tener una mejora entre las condiciones de temperatura en la superficie. Y ahí lo vemos. La misma lámina sin impermeabilizante, están a la par las aplicaciones. La parte sin impermeabilizante, vean la temperatura. La parte con impermeabilizante, tenemos una ganancia de 4 grados centígrados. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Y esto sin contar que además vamos a tener una capa que nos va a ayudar a que disminuyamos el efecto del ruido que puede llegar a ser ensordecedor en el momento que está lloviendo. Todos estos son beneficios que nosotros les ofrecemos, que obtenemos con nuestros sistemas Pfester Acryton y Pfester A. Y bueno, vamos a darnos unos minutos para ver sus preguntas y poder contestárselas con mucho gusto. ¿El impermeabilizante se puede utilizar en superficie de madera? Bien. Sí lo podemos utilizar. Claro que lo podemos utilizar. Nada más yo lo que te diría es que tenemos que tener mucho cuidado en el momento de estar trabajando con la madera. ¿Por qué? Porque cualquier parte que se quede expuesta, que no quede bien cubierta, entonces pues la madera es en pocas palabras, la madera estaba viva. Y la madera es porosa, y la madera va a tender a absorber humedad, y mucho más fácilmente que lo que es el concreto. ¿Lo puedo poner? Sí, pero hay que ser todavía más cuidadoso en el momento de la aplicación, y hay que ver cuál es el objetivo para utilizar ese impermeabilizante en madera. Si estamos pensando nosotros en decks decorativos, no sé si estamos pensando para una azotea verde, o alguien que esté pensando incluso en tener un muelle, esos no son los usos adecuados. Hay que ver también para qué se va a utilizar, cuál es el servicio que va a desarrollar esa madera. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien, nos preguntan desde Puerto Vallarta, muchas gracias por saludarnos, si la limpieza debe ser solo cepillando y barriendo o puede ser con hidrolavadora, y cuánto tiempo después de que se haya mojado la cubierta se puede comenzar con el proceso de impermeabilizado. Muy bien, por supuesto lo puedes hacer con hidrolavadora. Si eso te resulta más cómodo, te resulta más eficaz, adelante, con toda confianza.
¿Cuánto tiempo después de que se haya mojado la cubierta? Nada más retira el exceso de agua. Después de haber retirado el exceso de agua, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar vamos a hacer nuestra imprimación con nuestro feste de acritón sellador. Entonces, pues mira, en lo que se seca el agua con la que está preparado, con la que se ha formulado, se ha fabricado nuestro feste de acritón sellador, pues también se termina de evaporar el agua que quedó residual después de haber hecho el lavado. No hay ningún problema. Y si todavía queda un poquito de humedad, adelante, se puede seguir. Ya una vez que está seco nuestro acritón sellador, ya se puede continuar con las etapas. Y de todas maneras, pequeñas cantidades de agua se van a evaporar en forma de vapor, van a poder escapar a través de la película. No hay problema. Nada más, en cuanto tú retires el exceso de agua, la toques y no se sienta completamente mojada, adelante. Siguiente. ¿Los impermeabilizantes acrílicos resisten los movimientos de la estructura o no? ¿Qué tanto? Ok. Aquí lo que tenemos que puntualizar es lo siguiente. ¿Los resisten? Por supuesto que los resisten. ¿Por qué? Porque todas las estructuras van a tener, como dijimos, dilatación y contracción. ¿Qué tanto? Bueno, depende de cómo es esa dilatación y esa contracción y qué cosa es la que lo ocasiona. Si nosotros tenemos movimientos en la estructura, por ejemplo, por tránsito de vehículos, ahí no lleva un acrílico. Si nosotros tenemos movimientos en la estructura porque tenemos una losa prefabricada, entonces el impermeabilizante acrílico no es nuestra primera opción. Esos movimientos de la estructura que son pues solamente naturales por el hecho de dilatación y contracción, por supuesto que pueden resistirlos, y más todavía si nosotros le ponemos membrana de refuerzo. El qué tanto, yo más bien preguntaría en qué casos o cuál es el servicio, para qué está esa losa, a qué está expuesta. Siguiente pregunta, por favor. Ok, en las juntas de placa y placa se puede usar malla de refuerzo y aplicar el acrílico. Si nosotros tenemos juntas de este tipo, lo más recomendable es utilizar otro tipo de impermeabilizante. Un impermeabilizante que queda semiflotado, que estamos hablando de los impermeabilizantes prefabricados. Si nosotros queremos aplicar el acrílico, se tiene que hacer el tratamiento de la junta con un sellador, con el Supersil, con el FT201, y todavía después ponerle la malla de refuerzo y aplicar el acrílico. Pero todo depende del movimiento que va a tener también esa junta. Siguiente pregunta, por favor. Si es que tenemos alguna otra. Por supuesto. Roberto nos pregunta si se puede aplicar en un techado de lámina galvanizada y se afecta al interior de la vivienda en cuestión de temperatura. La afecta, pero la afecta de manera favorable. Por supuesto, se tiene que hacer en color blanco y claro que se puede aplicar. Se puede aplicar incluso si el techado es nuevo. Ahí nada más, en todos los casos, igual se tiene que hacer una preparación de superficie, se tiene que limpiar, se tiene que lavar para quitar cualquier, si es nuevo, sobre todo para quitar algún aceite, alguna grasa de las que quedan del proceso de laminación, y va a afectar, pero de manera positiva. Nada más un detalle les quiero comentar. Cuando hagan aplicación de estos impermeabilizantes en lámina, sobre todo en lámina ondulada, tengan en cuenta una cosa. Una cosa es lo que mide linealmente la lámina y otra cosa es lo que llamamos el desarrollo. Es decir, las ondulaciones también cuentan y eso nos va a incrementar la superficie en un porcentaje que puede ser hasta del 30%. Entonces, mucho ojo. ¿Para qué? Para que no nos quedemos cortos en el momento de aplicar nuestro impermeabilizante. Y vamos a ver, no sé si tenemos tiempo de otra pregunta o ya nos vamos a las preguntas para el público. Pregunta a nuestra producción. No, todavía tenemos. ¿Qué tanta resistencia tiene el feste de acritón para el tránsito peatonal? No podemos establecer una resistencia en días, en tiempos o en cantidad de personas. Bueno, porque depende de la frecuencia. Para un tránsito ocasional, un tránsito en el que están esporádico, por supuesto que lo soporta. Claro que lo aguanta.
Pero si la gente está pasando frecuentemente y además está pasando mucha gente, ¿qué va a suceder? Nuestros pies, nuestros pasos, el tránsito, finalmente es abrasión. ¿Cuál es el problema? El problema es que la abrasión va desgastando la capa de impermeabilizante, la va desgastando, la va adelgazando, y entonces lo que tenemos son espacios, tenemos partes de nuestro impermeabilizante con menor espesor, y entre menor espesor más nos exponemos a tener una falla, y que por lo tanto vayamos a tener una filtración y un problema de humedad en el interior de nuestra edificación. Realmente, ¿qué tanta resistencia tiene? Tiene resistencia, pero todo depende de qué tan frecuente, de qué tan intenso sea ese tránsito. Y bueno, vamos a ver, producción. Tenemos unas preguntas para ustedes, donde la primera pregunta, ustedes la saben, expertos Fester. ¿De qué color se recomienda aplicar Fester Acryton Pro Shield en una techumbre de lámina? Independientemente de la cantidad de años, 4, 6, 8, 12. ¿De qué color? Ya vimos cuál es el color más adecuado. Oye, que este color se ve más bonito. Pues sí, se ve más bonito, pero ¿quién es el que te da los mejores beneficios? Bueno, excepto que veo en un clima sumamente frío. Vamos a pedirles a nuestros expertos Fester que participen. Ya saben, eligen cuál es la respuesta, una sola respuesta. Le dan clic, le ponen enviar y vamos a esperar. Pueden participar desde su computadora, desde su celular, desde su tableta, pueden participar. Vamos a esperar un poquito más. Tenemos una participación que va del 48%. Vaya, tenemos 335 personas. Podemos subir ese 50%. Nada más elijan uno de los 3 colores: verde, blanco, rojo, como la bandera de México. Muy bien, vamos subiendo la participación, unos segundos más y ya. Vamos a poner cuál es esa respuesta. La respuesta, por supuesto, es en color blanco. Vamos con otra pregunta, por favor, producción. Esta la puntualizamos muchos. ¿En qué casos es recomendable el uso de la membrana de refuerzo Fester Acryplex? Aquí pueden elegir una o dos o tres respuestas, las que ustedes vean como las que son correctas. Primera opción, para reforzar puntos críticos al impermeabilizar con Fester A. Segunda opción, en toda la superficie al aplicar Fester Acryton Pro Shield en losas con muchos agregamientos, o en toda la lámina de una techumbre cuando ponemos nuestro Acryton híbrido con rodillo. Adelante, expertos Fester. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, las que ustedes consideren que son las correctas. Vamos a esperar que aumente la participación. Les recuerdo, expertos Fester, tenemos un webinar de impermeabilizantes acrílicos que se dio el año pasado por el ingeniero Rosendo Villaseñor, en el que él habla de muchos aspectos técnicos, de muchos aspectos que vienen en la tabla de características técnicas de nuestros productos. Hay ustedes que desean ver más acerca de esos detalles, pueden consultarlos. Nosotros estamos haciéndolo de una manera complementaria, hablando sobre todo de lo que son las buenas prácticas de impermeabilización. Vamos a ver si alguien más, miren, vamos un 57% de participación. ¿Quién da más? ¿Alguien más que conteste? Muy bien, expertos Fester. Bueno, vamos terminando ya con esta votación, con esta pregunta. Y por supuesto, pues hablamos del primero y el segundo de los casos. Reforzar puntos críticos y en toda la superficie cuando hay mucho agrietamiento. Una pregunta más, por favor, producción. Muy bien. A ver, una sola respuesta. ¿Cuál es el impermeabilizante Fester que cuenta con tecnología acrílico poliuretano? Una sola respuesta. Les doy una pista, en el nombre viene la clave. Recuerden, por favor, que todos estos webinars, todas estas sesiones, terminan viviendo dentro de lo que es el canal de YouTube de Fester México, y estas aparecen en un lapso máximo de 2 semanas. Ahí pueden ver ustedes nuevamente lo que es el webinar, checar la información que estamos
que estamos proporcionándoles. Y por supuesto, ver otros webinars que hemos dado el año pasado y lo que llevamos este año, además de otros videos de Fester. Vamos a esperar que algunas personas más nos contesten. Es una sola respuesta, que por cierto es imprevisante, nada más lo tenemos en color blanco. Y ya, vamos. La respuesta es... Bueno, la respuesta es nuestro Fester Acritón híbrido. Y aquí le voy a pedir a producción si nos indica si tenemos otra pregunta o si ya nos vamos al cierre. Ah, no, todavía tenemos otra. Va. Ok. ¿Cuál es el rendimiento al que debe de aplicarse el Fester Acritón Prosil, ya sea de 4, de 6 o el de 8 años, a 2 capas, con la membrana de refuerzo cuando se hace en toda la superficie? ¿A qué rendimiento se aplica? En las 2 capas. Ya sumando las 2 capas. ¿A qué rendimiento cuando lleva membrana de refuerzo en toda la superficie? Acuérdense, la membrana de refuerzo es obligatoria en el caso de los puntos críticos. Ustedes evalúan las condiciones de la superficie y dicen, ¿sabes qué? Lleva membrana en todo porque yo quiero que mi trabajo quede bien hecho y porque yo quiero que mi impermeabilizante me dé el máximo desempeño. Muy bien, vamos a esperar que algunos de los expertos Fester se incorporen, se animen. Es una sola respuesta, por supuesto. Recuerden, con membrana. La membrana queda embebida, cubierta, con el impermeabilizante. Bien, vamos a ver si se animan algunos más. Ya tenemos 190 personas que nos han regalado su respuesta. Y punto, ya. Vamos a dar la respuesta entonces. Listo. Por supuesto, como dijo la mayoría, 1.5 litros por metro cuadrado, cuando estamos utilizando membrana en toda la superficie. Y bueno, con esto hemos terminado esta sesión de preguntas y respuestas de ambos lados, esta sesión recíproca. Les recordamos que nos visiten en nuestras redes sociales oficiales. Tenemos una página www.fester.com.mx donde encuentran descripción de los productos, encuentran nuestras fichas técnicas, viene nuestra red de distribuidores también, nuestros distribuidores certificados. Tenemos nuestro Facebook, Fester México Oficial, y ahí ustedes pueden seguirnos por Facebook, y ahí les llegan las invitaciones donde les avisan de los nuevos cursos que estamos dando. En LinkedIn también aparece esto, donde estamos como Fester México. Por supuesto, visítenos en nuestro canal de YouTube Fester México. Y si nos visitan, pues ya de una vez, ya que están ahí, suscríbanse, denos su like en aquellos videos que a ustedes les gustan y compártanos con otras personas, con todos aquellos que ustedes vean que necesitan saber más acerca de los productos de Fester. Y ustedes van a encontrar ahí todos los webinars que dimos el año pasado, van a encontrar ahí todo lo que demos este año. Y tenemos un correo que es capacitación-fester@henkel.com. Y ya después de esto, pues no me queda más que agradecerles su presencia. Mi nombre es Jorge Daniel Quintana, de lo que es el área técnica, el servicio técnico de Fester. Y les recuerdo, yo me capacito en la Academia Fester y por supuesto esperen mucho más contenido en todo lo que resta del año. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.